Hola, querido líder. Soy Bosco Garnica y este es el podcast de Liderazgo Práctico. No platico, bueno, más bien platico mucho esta historia, pero no solo platicarla en las redes. Y trata acerca de cómo es que decidí dedicarme a lo que me dedico, a la consultoría de empresas y a la asesoría de directivos. Mm, Hace años, cuando yo estaba chico, estoy hablando de hace casi 15 años, empecé a trabajar en la empresa de Blockbuster, que ya pues actualmente no existe. Y me acuerdo que Blockbuster fue una gran escuela para mí, me encantó, me gustó, aprendí muchísimo. Gracias a Blockbuster o a lo que aprendí ahí fue que me di cuenta de que me gustaba trabajar con las personas, que me gustaba impulsarlas, capacitarlas, etcétera. Pero yo creo que el punto más, no más valioso, pero sí más, que más me impactó, más me desafió dentro del Blockbuster fue cuando llegué a la gerencia, me hicieron gerente de una sucursal, empecé a trabajar ahí, tuve que armar un equipo, todo el equipo anterior de la sucursal pues se salió antes de que yo estuviera, en fin, llegué ahí y desarrollé un equipo y buscábamos, pues obviamente, dar resultados. Pero entre mi inexperiencia, entre la falta de competencias, entre muchos otros factores de los cuales yo no voy a echarle la culpa a nada, ¿no? Sino que voy a asumir mi responsabilidad como líder, pues no di los resultados que yo esperaba, que el equipo esperaba y más importante aún, que mis jefes esperaban. Recuerdo muy bien que en esa época también hubo un punto en el que mi jefe, que era el gerente de distrito, dejó de trabajar en la empresa y pusieron a una nueva gerente. Y cuando ella llegó pues con una perspectiva muy aguda, muy estricta, con parámetros muy estrictos, pues. Y obviamente no le tomó más que un par de semanas darse cuenta, pues, de que ni yo ni mi tienda estábamos dando los resultados que tendríamos que estar dando. Entonces nos citó a una junta a todos los gerentes y terminando la junta recuerdo muy bien que me jaló aparte y me dijo, Bosco, ven, quiero platicar contigo. Y me dijo, escúchame muy bien, me dejo de llamar Juana, voy a proteger su identidad, ¿verdad? Me dejo de llamar Juana si para el fin de mes tú sigues trabajando para esta empresa. Y ya, terminó su intervención, literalmente duró unos cuantos segundos, se fue y continuó como si nada, ¿no? Y recuerdo que en las semanas siguientes, faltaban como, si no me equivoco, como 3 semanas para que terminara el mes. Faltaba prácticamente todo el mes. En las siguientes semanas ella me estaba tratando como si nada, ¿no? A mí se me hacía sorprendente. Yo pensaba que a partir de ese momento me iba a tratar mal o cosas así. Y me seguía tratando como si nada, en fin. Me acuerdo que en el momento de la confrontación vinieron a mí muchos sentimientos. Uno de ellos fue, obviamente, a lo mejor un sentido como de impotencia, de no poderle responder como a mí se me antojaba, ¿no? A lo mejor era mucho mi inmadurez. Yo en ese entonces tendría 18 años, tal vez. Entonces, mucho mi inmadurez, mi falta de experiencia. No lo sé, pero recuerdo que ese sentimiento estaba ahí. Y se mezcló con otra serie de sentimientos, pero el más marcado, el sentimiento más marcado, recuerdo muy bien que fue un sentimiento de injusticia, porque yo pensaba, para mí, que pues yo estaba siendo un buen líder, ¿no? Yo sabía que los resultados no se estaban dando, pero yo sentía que a pesar de eso estaba siendo un buen líder. Y sentía que lo estaba haciendo porque tenía la actitud correcta, siempre tenía una actitud de servicio, siempre tenía una actitud optimista, de esfuerzo, siempre buscábamos soluciones. La realidad es que no estábamos en una tienda fácil, estábamos en una zona muy conflictiva de la ciudad, con pues mucha delincuencia, teníamos muchas pérdidas, etcétera. Entonces yo decía, bueno, pues si estoy dando estos resultados, los estoy dando a pesar de esos problemas, ¿no? Entonces, pues no hay ningún problema conmigo y con mi actitud.
Yo pensaba que ser un líder era predominantemente tener una buena actitud. Entonces, pues por obvias razones, y ahora me doy cuenta, en retrospectiva me doy cuenta de que yo estaba mal. Por esa razón, yo sentí en ese momento que fue muy injusto que me amenazaran así, y por supuesto que me lo cumplió. No se dejó de llamar Juana, entonces sí me lo cumplió. Y me acuerdo que cuando me despidieron de la empresa, mm, yo me hice una promesa de que no iba, de que iba a buscar la manera de que no me volviera a pasar y también de ayudar a otras personas que estuvieran en la misma condición. En ese momento, yo sin saber todavía el tema de la actitud, estaba deseando eh, ayudar a otros, ¿no? Pero lo que verdaderamente me ayudó a entender la manera en la que los iba a poder ayudar y en la que yo iba a poder cambiar fue entender que liderazgo es más que actitud. La actitud es buena, la actitud es muy importante cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Frank Bettger en Cómo triunfar en ventas, habla mucho de la actitud y del entusiasmo. Entonces, es muy importante, ciertamente, una actitud positiva, una actitud optimista, una actitud de servicio. La actitud es la tendencia que tenemos a comportarnos de determinada manera. Si lo buscas en el diccionario, sí lo vas a encontrar. Pero la realidad es que no lo es todo, y no lo es todo porque lo que verdaderamente da resultados no es la actitud, sino la ejecución. Una metodología bien establecida y bien ejecutada que nos lleve a un resultado muy claro. Y a lo mejor piensas que en el liderazgo no aplica porque el liderazgo trata de personas, pero no, yo creo que aplica todavía más. La realidad es que las personas, aún dentro de lo complejas y lo impredecibles que somos, funcionamos bajo ciertos principios que si tú como líder sabes identificar, sabes entender y sabes aterrizar, entonces vas a tener la capacidad de dirigir a las personas de una manera muy fluida. Entonces, querido líder, mi invitación para ti el día de hoy es que no te dejes engañar por la trampa de la actitud. La actitud es muy buena, es esencial, pero no lo es todo. Debes aprender cómo funcionan las personas, la complejidad del ser humano y entender cuáles son los elementos, las palancas que tienes que mover para que las personas se sientan estimuladas, apasionadas y enfocadas. Si logras identificar eso, entonces habrás encontrado, yo creo que uno no puedo decir los misterios, ¿no? Pero habrás encontrado algo que la mayoría de las personas y la mayoría de los líderes pasan todas sus vidas sin poder encontrar. Te invito a que no te confíes de simplemente la actitud y busques seguir metodología, busques desarrollar una estructura mental orientada a servir y dirigir a las personas de una manera ordenada y desafiante. Si te gustó este podcast y te sirvió, compárteselo a un líder al que le pueda servir también.